Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta actividad que hemos organizado en torno a los 40 años de políticas municipales de igualdad. Este año, desde el servicio, estamos de celebración. Estamos de celebración celebrando y conmemorando que el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó sus políticas de igualdad en los ayuntamientos democráticos. Fue pionero. Yo creo que es importante visibilizar la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por las políticas de igualdad. Y ya desde los principios de los años 80 comenzaron a realizar distintas actuaciones para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro de la programación que hemos realizado, nos parecía importante, evidentemente, dar voz, espacio y visibilidad al papel de las asociaciones también. Es decir, el Ayuntamiento, desde sus políticas de igualdad, el objetivo de construir una ciudad más igualitaria, más inclusiva, más diversa, pero evidentemente de la mano de las asociaciones, del tejido asociativo y del papel tan importante que ha jugado todas las actuaciones desde el tejido asociativo. Y también queremos establecer este diálogo y esta reflexión sobre el pasado, presente y también los retos. Entonces, bueno, agradezco la participación de todas las asociaciones. Evidentemente, como podéis ver, es una mesa muy extensa, pero queríamos dar visibilidad y dar el espacio a las distintas asociaciones que tienen dentro de sus finalidades la lucha por la igualdad. Me acompaña Tamara, de la Federación de la Fundación del Secretariado Gitano, de Somos Más, LGTB Aragón, de la Comisión de Mujer, de Federación de Barrios de Zaragoza, de Hombres por la Igualdad, de Amanixer, de Amasol y de Somos Más, Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista. Muchísimas gracias y doy paso a Esther Clusac, que es la moderadora, que es periodista de la Asociación de Periodistas por la Igualdad, que va a ejercer, va a moderar y nos va a ayudar a que este diálogo pues sea lo más interesante posible para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, porque hoy aquí queremos recordar que hace 40 años Zaragoza se convirtió en una de las ciudades pioneras en España en crear, como decía Ana, un servicio municipal de atención a la mujer. Pero queremos centrar nuestra mirada no solo en el trabajo realizado desde la administración local. Hace 40 años, Zaragoza era un hervidero social. La población era consciente, al fin, de que vivían en democracia y había que construir un país, una comunidad y una ciudad. El interés político se unió a la demanda ciudadana y fueron varias asociaciones quienes impulsaron los servicios para la mujer que a lo largo de estos 4 decenios se han ido desarrollando. Hoy, entre todas las que estamos aquí, queremos hacer el relato de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Y por eso vamos al punto de partida. Vamos a comenzar nuestro relato con unas voces. Testimonios de personas implicadas en partidos políticos, sindicatos y asociaciones durante la transición. Son fragmentos de la serie La Transición en Aragón, emitida hace 4 años en Aragón TV. Algunos de los protagonistas nos han dejado ya, pero no por ello sus opiniones dejan de ser valiosas. Esta es la Zaragoza que salía de los años 70. Simplemente el hecho de crear una asociación y poderse reunir era ya una conquista. La mujer en 1982 acababa de adquirir los mínimos derechos para poder vivir independiente, poder abrir una cuenta corriente, divorciarse o comprar la píldora sin ir a la cárcel. En Zaragoza muchas mujeres llevaban luchando por mejorar su vida desde los 60 y los 70, bien a través de las escasas entidades que permitía el régimen, como la Asociación de Cabezas de Familia, que es el origen de las asociaciones de vecinos, o las parroquias, como hemos escuchado a Pilar Añón. Y también en la clandestinidad, las mujeres de preso de la cárcel de Torrero, esposas, hijas, madres, hermanas de presos políticos, se organizaron en el MDM, Movimiento Democrático de Mujeres, que luego se hizo legal con la democracia. Les presento a Carmen Turégano Soriano. Es modista, presidenta de la Asociación Vecinal Parque Bruil y es responsable de la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Carmen, me gustaría que nos contaras qué necesitaban las mujeres de vuestras asociaciones en el 82, hace 40 años. ¿En qué líneas comenzasteis a trabajar?
Yanira. Bueno, buenas tardes y sobre todo muchas gracias por invitarme a esta rueda de mujeres que tenemos aquí, o media rueda, porque creo que es interesante el que podamos luego compartir, ¿no? Vamos a ver, en el 82, como bien ha dicho también Pili Añón, había muchas necesidades, estaba todo por conseguir. Y es verdad que el otro día que tuvimos una reunión a nivel estatal, estaban recordando que las mujeres de la Asociación de las Fuentes empezaron a reivindicar, a denunciar la violencia de género, la violencia machista, y hay que reconocer el trabajo que ellas tenían, porque recuerdan, yo entonces no estaba, recuerdan que iban a la Plaza de España y no había ni siquiera suficiente gente para sujetar la pancarta. Es verdad que nosotras en las asociaciones hemos visto la necesidad porque veíamos que ocurría y estaba muy tapado, ¿no?, la violencia que se ejercía sobre las mujeres. Entonces sí que nos hemos implicado mucho en eso, en dar apoyo a las mujeres. No somos profesionales, tenemos puntos de apoyo en las asociaciones y hay que reconocer que desde el 82 ahora sí que vamos avanzando un poco, ¿no?, pero que queda muchísimo por hacer, y nuestro objetivo es ese, el trabajar con hombres y mujeres en las asociaciones que se impliquen, porque es verdad que nos parece importantísimo que tengan en cuenta el trabajo de las mujeres que realizamos en las asociaciones. Es verdad que entonces se reivindicaban escuelas y otro tipo de cosas que ahora ya las tenemos, pero ahora reivindicamos una igualdad, que se nos vea como personas importantes en esta sociedad, que somos el 52%, y que en nuestra opinión en todos los ámbitos, no solamente en el tema de mujer, tanto en urbanismo como en cualquier otro tema, nuestra visión de, como decimos, de ponernos las gafas moradas es importante a la hora de tener una sociedad más justa. Hace 40 años que decimos que el entonces Ayuntamiento de Esa y de Baranda comienza estas políticas de la mujer, pero sin duda antes de este comienzo había muchas mujeres que pertenecían a las asociaciones de barrio, que se habían reunido mucho, que habían insistido mucho, que habían visitado mucho, ¿no?, la Casa Consistorial buscando este tipo de medidas, de políticas para la mujer. Sí, bueno, es lo que estaba un poco diciendo Pilar Añón. Yo en esa época realmente no estaba tampoco en las asociaciones, tengo que decir. Aún eras muy joven, no sé si habrías nacido. No, casi. Sí que había nacido, sí, pero no estaba. O sea, yo estaba en la parroquia de Belén con la gente joven. Ella estaba ya con sus hijos, bueno, reivindicando otras cosas que reivindicamos la gente joven, no estábamos participando en otro ámbito. Pero es verdad que yo recuerdo cuando se creó la Casa de la Mujer que veníamos aquí a apuntarnos todas a los cursillos, porque hacíais cursillos que es que hicisteis que saliéramos las mujeres, bueno, sobre todo yo me acuerdo de mi madre, que empezaron a hacer trabajos en las asociaciones, que sea trabajos manuales o lo que sea, pero era el salir de casa, encontrarse con mujeres que hasta entonces no habían salido, y a mí eso me parece muy importante, que eso han sido paso sobre paso en lo que se ha dado. Hemos escuchado en el audiovisual también cómo eran considerados los discapacitados, cómo llaman la atención, casi duelen esas palabras. No tenían derecho a la educación y comenzaban a regularse la posibilidad de recibir algún subsidio, nos contaban. Les presento a Miriam Herrero Castillo, es abogada, presidenta de Amaniser, la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Aragón, y además trabaja como abogada para la Fundación DEFA. Miriam, vuestro movimiento asociativo podríamos decir que ha ido como en dos tiempos, primero asociados como colectivo de personas con discapacidad y luego ya de género, o ya esa lucha feminista estaba desde el principio. No, bueno, como ¿se oye? No sé si... Bueno, como comentaba Marta, al principio de hecho se nos consideraba como subnormales. Creo que el término ya pues rodea, ¿no?, el contexto que podía haber ahí. Un primer punto de inflexión lo tenemos con la LISMI, donde se empieza a reconocer con la LISMI que tenemos una serie de derechos. ¿Le paso este? ¿Sí? ¿Se oye bien? Se oye bien. Sí. Espera, toma, coge este. Sí. Y bueno, se nos empieza a reconocer, como decía, una serie de derechos a partir de la LISMI, pero bueno, están todavía por avanzar, ¿no? Son muy importantes porque por fin se empieza a hablar de cuotas de reserva en las personas con discapacidad para acceder al empleo, pero sigue habiendo una terminología en la que se habla, bueno, pues precisamente de minusválidos, de personas a las que hay que integrar, y se trata un concepto de la discapacidad desde un modelo que llamamos médico rehabilitador, que lo que conlleva es que es la persona la que tiene que adaptarse, ¿no?, a ese medio. Entonces, para nosotros, sobre todo, el siguiente punto de inflexión
viene con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde ya empezamos a hablar de inclusión, se pasa a un modelo de derechos humanos, un modelo social, en el que se responsabiliza precisamente a la sociedad también de que la inclusión es una cuestión de todos, y por fin en un artículo se reconocen específicamente los derechos de las mujeres con discapacidad. Hay un reconocimiento de esa discriminación múltiple que vivimos y de hecho se insta a que se pongan medios para, bueno, pues para reducir esa discriminación. La realidad, pues sí, hay un reconocimiento de derechos, pero nos falta mucho todavía para hacerlos efectivos. Están reconocidos, pero nos falta todavía mucho para materializarlos. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en los últimos 10-15 años, es cuando el movimiento asociativo de mujeres empieza a levantar la cabeza un poco y a ver que los movimientos de las personas con discapacidad pues tampoco habían tenido en cuenta las cuestiones específicas de género, y muchas veces los movimientos feministas tampoco contaban con esas necesidades específicas que teníamos. Y bueno, pues eso, ese siguiente punto de inflexión yo lo marcaría ahí, hace 10-15 años, donde empezamos a movilizarnos como entidades de personas con discapacidad, pero mujeres. ¿Y allí de qué necesidades estaríamos hablando, sobre todo de las iniciales, de las más básicas que comenzasteis a reivindicar? Bueno, pues comenzamos y seguimos reivindicando sobre todo el acceso a la medicina en igualdad, que parece que es algo que ya está reconocido para todo el mundo, pero en nuestro caso no es así. Seguro que si pensáis en una exploración ginecológica vais a ver cómo tenemos muchas dificultades para poderla llevar a cabo. También reivindicamos mucho la infantilización a la que se nos somete en muchas ocasiones, el cuestionamiento de la maternidad. Generalmente a las mujeres se las cuestiona cuando deciden no ser madres, a nosotras al revés, se nos cuestiona cuando decidimos serlo. Entonces, pues bueno, nos queda mucho todavía el tema del empleo, no accedemos al empleo muchas veces por esa sobreprotección familiar que hace que no demos ese paso, y otras veces precisamente por los prejuicios que todavía existen a la hora de contratarnos. Supongo que también en esa línea será como la discriminación que sufrimos en general las mujeres, pero todavía con añadido el condicionante de la discapacidad, ¿no? Eso es, al final, pues bueno, son factores que hacen que se vaya multiplicando esa situación de discriminación. Hace poco también, lo escuchábamos ahora en el audiovisual, hace un poco más de 40 años mostrar la homosexualidad era algo por lo que te llevaban a prisión. Eso obligaba a muchas personas a llevar dobles vidas y a otras a malvivir por los sectores más marginales de la sociedad. Nos acompaña Txella Sánchez Cabeza, mujer transgénero, nacida en Madrid y que ya vive en Zaragoza desde hace ya unos cuantos años. Ha sido funcionaria del Estado y en la actualidad es activista en la asociación Somos LGTBI, dentro de este colectivo donde colabora, sobre todo asesorando a personas trans. Creo que no nos podemos hacer, Txella, a la idea de cómo tuvo que ser vivir en la piel de alguien que no fuera normativo en aquellos años. ¿Cómo fueron esos primeros momentos asociativos en tu colectivo? Porque entiendo que lo primero era perder el miedo y la vergüenza, que luego se llamó salir del armario, pero ya estaba como un cauce abierto para que cada uno hiciera su camino. Pero ¿cómo eran aquellos tiempos? Buenas tardes, Esther. Gracias a todos por escucharme. Tengo un problema de dicción, pero os agradezco. Te entendemos fenomenal. Os agradezco vuestra comprensión. A ver, pues los años fueron... Vamos a ver, antes de los años 80 existía la clandestinidad, la persecución. Como bien han dicho en ese reportaje, había una ley de vagos y maleantes. Yo no lo vivía en primera persona, pero sí que conozco muchísimos testimonios de que por un capricho, sin más a más y con juicio sumarísimo, pues había gente que ha estado en la cárcel 6 meses, 1 año, 5. Bueno, eso eran los tiempos del franquismo, de la dictadura. Eso sí, siguió en el Código Penal hasta bien entrados los años 80. Bien cierto que no se usaba, pero la podían haber usado. De hecho, había policías tentados en usarla por ese, digamos, ese choque en allanar, como bien ha dicho ese reportaje, ¿cómo voy yo a...? Bien, por ir a lo concreto, el asociacionismo existía muy clandestinamente. A principios de los 80 tampoco hubo un gran furor en apoyar, digamos, las asociaciones LGTB,
y dentro de esa G yo represento a la T, que todavía está, digamos, la más retrasada y la más dispersa aún en día de hoy. Dicho esto, pues vamos a ver, cuando sí las leyes se empezaron a implementar, hay una cosa clara, siempre en la sociedad las leyes van por delante de las personas. Yo lo que quiero transmitir es que en aquellos años 80 seguía siendo difícil, aunque las leyes te apoyasen, aunque tuvieses, digamos, un reconocimiento oficial de que aquello era ya otro color, la sociedad, el atisbo de la sociedad para digamos, asumir, aceptar, visualizar con naturalidad estos colectivos era bastante complejo, bastante complejo. Que todavía quedaba mucho camino por recorrer, quizá pues parte de este colectivo había tenido que dedicarse al espectáculo, estaba vinculado con eso y se consideraba como, ¿no? Eso, algo como exótico, como relativo también a la escena. Era un poco residual en aquel momento, todo el colectivo no, pero mira, un ejemplo clarísimo fue Pedro Cerolo. Él fue auténtico bastión y una auténtica punta de lanza y fue el que dio visibilidad y hasta incluso, por ejemplo, una zona marginal como era el Madrid, el barrio de Chueca, él le dio vida y le dio dignificación. A partir de ahí se empezaron a ver un poquito más claras las cosas. La sociedad empezó a aceptar y a visualizar. La gente empezó a salir del armario. Vamos a ver, esto fue consecuencia todo de lo mismo. Cuando la gente se naturaliza, se visibiliza, se aúna con los demás, cuando la sociedad ve que puede estar al lado de las personas y que no contagian nada, no se les pega nada, y todo es normal, y tienen 2 piernas, 2 orejas. Dice, sí, porque pues, erais un poco como monstruos, ¿no? O sea, vaya usted a saber que erais como lo desconocido o algo así. Dice, pues, quizá Vivi Andersen no nos sitúa muy bien en aquella época, que también era visto como algo extraño, ¿no? Extraño, porque como todo lo desconocido. Eso es. Por eso la gran baza en esto está, aparte de asociarnos, está en visibilizarnos, todos y cada uno de los colectivos que estamos aquí. Sí. Llegar cerca de la gente, que la gente nos entienda, nos vea y nos vea como natural. Yo, no obstante, tengo que decir una cosa. Los años 80 para mí fueron unos años llenos de ilusión, pero por todas las partes. La sociedad también quería evolucionar, entender, comprender. Y para mí, las generaciones como mis padres, mis tíos, yo vi que hicieron un esfuerzo enorme en actualizar sus ideas, sus mentalidades que venían de años y años de dictadura y años de represión y de mordedura mental. Para mí eso fue una evolución real de la sociedad. Y dicho esto, también tengo que decir una cosa, no sé si me adelanto al guión, lo que llevo observando en esta última década o estos últimos años respecto a nuestro colectivo es más bien una involución o una evolución inversa y sobre todo comparativamente entre lo que se está invirtiendo, también lo puedo decir en cuanto a la violencia de género. Para mí es el mismo argumento, con todo lo que se está invirtiendo en impacto social, en divulgación, en visualización, la reacción de la sociedad y sobre todo por parte de personas muy jóvenes está siendo recíprocamente inversa. Luego nos iremos al futuro, nos iremos al presente y al futuro. Vale. De momento nos quedamos 40 años atrás. Lo apuntaba antes Carmen, que una de las principales cosas que movió a las mujeres y a venir también al ayuntamiento a participar en las políticas fue la formación. Se movieron muchísimo las mujeres buscando el formarse, el tener el graduado, el
recibir clase, formación para atender a los hijos y también para mejorar ellas. La formación que demandaba la mujer en el 82 dio un salto importante 3 años después, en el 85, al comenzar a impartirse los cursos de graduado escolar. De ello nos puede hablar Teo Martín, presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad. Teo, es curioso, ¿por qué nos vais a hablar vosotros desde vuestro colectivo de la importancia de estos cursos? ¿Qué pasó allí? Bueno, yo como hombre sí me siento que hemos estado durante mucho tiempo ausentes de este debate sobre la igualdad. De hecho, nuestra asociación nació en el año 2004, 2007, cuando realmente el movimiento feminista visualizó toda la violencia, toda la discriminación que esa sociedad tenía. Los hombres lo hemos vivido como una pérdida de poder. Nuestra asociación nace precisamente para darle vuelta a esa masculinidad y como hegemónica. un ataque también, ¿verdad? No solo como una pérdida de poder, sino también en ocasiones como un ataque. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, nuestra asociación trabaja para un nuevo modelo de masculinidad donde seamos capaces de ver que el poder hay que compartirlo, los cuidados hay que compartirlos, el trabajo en igualdad nos favorece a todas las personas, hombres y mujeres. Y en ese sentido hemos hecho una serie de talleres, materiales, hasta vídeos, y yo destacaría trabajo sobre todo con colegios, con institutos, donde nos llaman y tenemos un programa que se llama Construyendo Igualdad. En algunos casos nos llama el profesorado asustado, estoy con lo que tú decías precisamente, todavía en los colegios no se vive la igualdad que nos gustaría y que la sociedad y las mujeres están demandando. No sé si hay una involución o hay un paso atrás, pero realmente nuestras nuevas generaciones no están viviendo la igualdad como muchas de nuestra generación nos gustaría, y nosotros creemos que ya lo estamos viviendo. En ese sentido, seguimos reivindicando, trabajando por esa igualdad a través de cursos. Hicimos un congreso de hombres por la igualdad nacional, donde ya nos preocupábamos de la ciudad y del urbanismo igualitario, de todas esas cosas, el lenguaje que discrimina, o sea, realmente visualizar los micromachismos, es decir, que realmente primero visibilizar que vivimos en una sociedad que todavía está muy lejos de esa igualdad y que todavía nos queda mucho camino, y que los hombres tenemos que no solamente dar un paso adelante, sino ayudar a que esa sociedad sea cada vez más igualitaria. Teo, ¿nos hablas un poco de cómo se constituyó vuestra asociación? Cómo de repente hay varios hombres que tienen esa necesidad de crear esta asociación. ¿Cuáles fueron vuestros primeros pasos? ¿Cómo fue? Nació de un grupo de hombres fundamentalmente unido a la enseñanza, hay que decirlo, porque son personas que sí vivían en el mundo académico, en el mundo de los colegios, y a partir de ahí nos fuimos incorporando otros hombres que vivíamos en la sociedad, pues, donde veíamos que teníamos que contribuir con nuestros conocimientos a trabajar esa igualdad. Y ahora fue también mismo estamos por esos profesores que vinculados con la asociación en esa formación del graduado social de las mujeres, que vieron lo necesitadas también que estaban de un respaldo de toda la sociedad, ¿no? Correcto. Aquí hay hombres que han dado cursos de plancha para hombres, de cocina para hombres, que hay cosas que todavía se ven como muy raras, y efectivamente nos queda mucho porque los hombres demos un paso adelante en el tema de cuidados, en el tema de lo doméstico, el espacio doméstico, el espacio de igualdad, el espacio de la educación y el espacio del lenguaje y tantos otros, ¿no? Vamos avanzando en los años 80, llegamos a febrero del 89, cuando abre sus puertas este edificio. La Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas. Esta casa fue un año después. Desde entonces y durante toda la década de los años 90, el Servicio Municipal de la Casa de Acogida para Mujeres fue el único recurso de este tipo en todo Aragón, con lo cual aquí también se acogían casos de Huesca y Teruel. Teresa Ballester es la secretaria de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia Machista, Somos Más, Aragón, una entidad que nació
en esta misma Casa de la Mujer, en los cursos de defensa personal en 2003. Teresa, en el 89, cuando abrió esta casa de acogida, ¿qué horizonte tenía la mujer maltratada? Todavía quedaba un largo camino para reconoceros como tales, ¿verdad? Sí, el punto de inflexión para nosotras fue el asesinato de Ana Orantes, que ahí se visibilizó la violencia, que no existiera, porque existía pero estaba oculta. Ahí empezó a visibilizarse. Para nosotras ese es el punto fundamental y de inflexión y de no retroceso. Yo creo que si pensamos también en aquel momento, nos vienen a la cabeza canciones de los años 80, películas, incluso programas de televisión o chistes que lo incluían dentro de lo cotidiano. Ya no es solo que lo banalizaran o que no lo consideraran, sino que estaba normalizado. Estaba normalizado. ¿Cómo se vencía eso? ¿Cómo llamaba la atención? Porque era como una cosa más, ¿verdad? Y mientras tanto se abrían casas de acogida para mujeres. En ese momento tuvo que ser un recurso imprescindible, ¿no? Era un recurso imprescindible, fundamental, y lo sigue siendo hoy. Porque también, como dice Chella, yo creo que hay un retroceso tremendo. Y al hilo de esta necesidad de la vivienda, de acogida, de esas mujeres solas que dejaban su casa, muchas veces no tenían un empleo, no tenían ni siquiera la comprensión ni de su familia, ni muchísimo menos de la sociedad, les hablamos ahora de otra asociación, porque al hilo de estos alojamientos de las mujeres que necesitaban casa de acogida, de las mujeres que con sus criaturas sufrían maltrato, surge otra necesidad. ¿Cómo pueden sacar adelante solo una mujer a sus hijos y optar a una vivienda? Les presento a Nerea Ceña Bardeci, trabajadora social de formación y es posgrado en diversidad familiar, género y exclusiones de la Universidad de Barcelona. Lleva 6 años en esta entidad, en Amasol, en diferentes áreas de trabajo. Es una asociación que lleva más de 20 años visibilizando y apoyando a mujeres que afrontan solas su maternidad. Nerea, ¿qué necesidades tenían y tienen esas mujeres? ¿Cómo se organiza este movimiento? ¿Cómo nace? Bueno, buenas tardes. Al igual que el resto de compañeras que han hablado, pues sigue habiendo muchos retos a día de hoy. En su día surgió a raíz de un grupo de madres solas que estaban un poco más privilegiadas que el resto, por así decirlo, que tenían capacidad de visibilizar y asumieron esa responsabilidad de acercar en el espacio público un modelo familiar que estaba estigmatizado, invisibilizado. Bueno, siempre se ha entendido una familia monoparental como que es incompleta, desestructurada, falta ese hombre, ¿no? Entonces, estaban además en desigualdad de condiciones respecto a otros modelos familiares y justamente yo creo que como el resto de mesas, o sea, de asociaciones que estamos aquí, por salirse de lo normativo, ¿no? En una España muy conservadora, con un modelo muy tradicional de familia, pues era un desafío que una mujer sacara adelante una familia, además con las dificultades que lleva la interseccionalidad, que no eran solo mujeres, sino mujeres madres, que pueden tener discapacidad, que pueden ser migrantes. Entonces, bueno, era obvio que hacía falta visibilizar esa realidad, que incluso dentro del movimiento feminista también ha estado muchas veces invisibilizada. Por ejemplo, cuando salió el 8M con la huelga de los cuidados, que fue un boom para todas, y justamente por eso, ¿no? Por el decir las mujeres paramos, dejamos de cuidar, que corresponsabilicen los compañeros, y cuando no había compañeros, estas mujeres no pudieron ni siquiera en ese momento tan simbólico feminista ejercer, ¿no? Su visibilidad política. Entonces, pues justamente... Ellas sí que tienen el cuidado las 24 horas. Claro, a muchas de ellas les gustaría estar aquí hoy y tengo que estar yo en representación de ellas porque es una jornada 24 horas de trabajo, de cuidados y bueno, que aún queda mucho por delante. Sí que es cierto que se ha avanzado mucho, sobre todo desde la pandemia se han puesto en valor los cuidados, pero sigue faltando pues ese empuje a entender la corresponsabilidad también cuando hay que hacer ajustes, pues igual que lo comentaba la compañera con temas de discapacidad, es decir, creo que hay un marco de derechos que intenta hacer obvio el reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad dentro de las mujeres, pero que de hecho en la vida cotidiana no se ejecuta. Entonces creo que ahí todavía tenemos que empujar desde el asociacionismo o desde la sociedad civil que se materialicen esos ajustes para que haya una igualdad real
Es llamativo que ahora en este primer repaso estamos hablando que en muchísimos casos hablamos de personas que se consideraban invisibles, que sus problemas, sus circunstancias no importaban, ¿verdad? Que ahora se nos hace todo extraño, que quizá gracias a la labor que han ido haciendo vuestras asociaciones. Saltamos de década y nos vamos ahora ya a los 90, porque comenzamos en el año 1990 con una noticia que sorprendió. La Asociación Gitana de Zaragoza elegía por primera vez una presidenta. Pilar Clavería, más conocida como La Rona, hacía oficial algo que ella ya llevaba un tiempo haciendo, que era trabajar por el bien común de los gitanos. A lo largo de los 80, las políticas de integración del pueblo gitano en el Ayuntamiento de Zaragoza no habían sido siempre exitosas, pero llegó el liderazgo femenino y se empezó a hablar de otros temas: educación, integración, bienestar. Tamara Clavería Rambla trabaja como técnica de igualdad y no discriminación en la Fundación Secretariado Gitano. Es una entidad intercultural que trabaja por la promoción gitana y que en Aragón lleva desarrollando su labor desde el año 2000. Tamara, ¿qué importancia han tenido las mujeres gitanas de Zaragoza en la mejora de este colectivo? Porque abrió La Rona, abrió un liderazgo. Yo creo que muchas mujeres fuertes gitanas se miraron en ella, ¿no? Lo cierto es que sí, en primer lugar agradecer este espacio, estoy encantada y humildemente debo decir que yo me siento súper orgullosa del legado que han dejado las mujeres gitanas aquí en mi territorio. La tía Rona, una de ellas, grande, grandiosa, y entre otras Isabel Jiménez, directora de Fundación Secretariado Gitano, Esther, de la entidad amiga. Ha sido un gran legado. Yo creo que para mí, yo me he educado, ¿no? Además que pertenezco al mundo rural, yo me he educado, ¿no?, teniéndolas de referente. Y a más medio corto plazo han ido apareciendo otras referentes, pero yo creo que las iniciales han sido ellas. Adelina Jiménez, que también estudió docencia. Creo que fueron grandes luchadoras en aquel tiempo. ¿Y cómo se vivió también dentro del pueblo gitano? Porque a lo mejor, digamos que de estar por casa, sí que las mujeres podían ejercer su liderazgo, tanto en su familia como en un grupo un poquito más grande. Pero ya eso de salir a los medios, de ir a negociar con los hombres políticos en el ayuntamiento o con los técnicos, ¿cómo se veía eso? Yo me imagino, poniéndome en el pellejo de aquella época, que con excepción, ¿no?, que era, pues, decir, una de cada tantas, con esa excepción de aquel tiempo. Hoy en día la verdad que se lleva mejor. Pero se la respetaba, ¿tú crees, a Pilar? ¿O se consideraba una mujer demasiado avanzada, que a lo mejor no respondía a los cánones que se esperaban de ella? Yo quiero pensar que en aquel momento, igual que en el ahora, ¿no?, la figura de la mujer gitana siempre se ha respetado. Entonces siempre se ha contado con esa capacidad en la negociación, de puertas para afuera. De hecho, contamos con una historia que quizá las mujeres gitanas han ido a la incorporación laboral mucho más antes que en la sociedad mayoritaria. Es verdad que con sus esposos, pero bueno, sí que se daba esa incorporación laboral. Entonces, han sido poquitos referentes, pero muy valiosos. Yo creo que han tenido muy buena cabida dentro de la comunidad gitana. Una de las cosas que hemos mencionado ahora es la educación, el acceso a la educación, y también sobre todo para las niñas, porque quizá dentro de vuestro pueblo se consideraba más en aquella época como que la mujer se tenía que quedar en casa, pero habéis sido muchas las que luego habéis luchado por estudiar. Cuéntame cómo se refleja eso ahora en la sociedad. Vamos, creo que en ti misma no tenemos el reflejo. Creo que estas grandes referentes han abierto muchas puertas a la juventud, ¿no?, a las mujeres gitanas, porque han apostado por la formación. Es cierto que las mujeres gitanas siempre han estado unidas a la cultura, pero a la cultura oral, y otra cosa es a la cultura más ilustrada, ¿no?, la que viene en el libro, que digo yo. Y creo que esa apuesta se la debemos a ella. Yo me siento en deuda, ha sido un orgullo. Quiero pensar que gracias a ese referente vienen luego, posteriores. Y de hecho la apuesta actual es esta, ¿no? Cada vez somos más las mujeres gitanas que continuamos los estudios y que nos buscamos un hueco en esta sociedad, que no es fácil, pero lo intentamos.
También en el año 90 se inaugura esta Casa de la Mujer. Esa década es la formación profesional lo que más demanda recibe, y en el 96 comienza el programa de Cultura para la Igualdad, formando específicamente en educación no sexista. Fue un año después, en el 97, cuando toda España se queda helada al conocer algo que nos ha adelantado antes Teresa, y que fue una de las últimas víctimas de violencia machista de aquel año. El estupor no es tanto por el asesinato en sí, como porque la fallecida había ido semanas antes a contar con todo lujo de detalles los malos tratos que había sufrido durante toda su vida. Poníamos por primera vez todos cara, ojos, emoción a todas y cada una de las mujeres asesinadas por sus maridos. Teresa, ¿qué supuso el caso de Ana Orantes? Para nosotras supuso que las mujeres tomaran conciencia de lo que les estaba pasando. A fecha de hoy también tenemos otros ejemplos que las mujeres se están reconociendo que les está pasando y buscan ayuda. Salen, buscan ayuda, preguntan, se informan. Eso es un paso muy importante. Se asocian. Y también quizá que, además de que se pudieran ver reflejadas, quizá en ese momento también los medios de comunicación se interesan por el tema, lo llevan en sus tertulias, lo llevan en sus debates. De repente la violencia machista, la violencia doméstica se empezó a llamar, entra en los debates sociales. Sí, pero ¿cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? A las mujeres nos asesinan, no fallecemos, no estamos aquí... Parezco una seta que me he quedado aquí y aparezco muerta. No, nos asesinan. Y eso todavía hoy muchos medios de comunicación no lo redactan bien. Una mujer asesinada, habían asesinado otra. Los telediarios nos abren con el asesinato de una mujer y es, venga, pasa otra. Se ha hecho callo, ¿no? Desde los medios también tenéis que tomar conciencia y tener un protocolo de actuación diferente. Queda todavía mucho camino por allí, pero también sí que es cierto que esa presencia en los medios de Ana Orantes hizo al menos que saliera el tema, ¿no? Hizo que se visibilizara lo que antes no existía, lo que no se nombra no existe. Sí que existía, pero estaba encerrada en las casas. Y a partir de ahí se visibilizó y las mujeres salieron a pedir información, empezaron a tomar conciencia de que esto me está pasando a mí. Y entiendo, a partir de allí ya serían también mucha más demanda, asociacionismo, entiendo también. Se crearon las asociaciones. Nosotras somos muy recientes, legalmente tenemos 6 años, ¿vale? Pero hay asociaciones con muchos años de lucha. Y también servicios para este fin, pues como los teléfonos, ¿no?, de llamada, aunque también esos son relativamente recientes, fíjate, desde el 97. Recogiendo los datos para este coloquio, pensaba que había sido realmente mucho más tarde. Me sorprendió que fuera tan pronto, en el 97. Es que parece que 40 años hablamos de que es mucho tiempo y es que es ayer. Sí, totalmente. Y vamos a los 2000, porque también en 2005 llega otro momento muy importante. Llega la ley del matrimonio homosexual. No solo fue que personas del mismo sexo pudieran tener un papel que les hiciera oficial como pareja, supuso una equiparación de derechos y sobre todo meses de debate social. Txella, ¿qué supuso esta ley? ¿Ha permitido avanzar? Muchísimo, indudablemente. Y además España fue un país pionero en adoptar esa ley. Entiendo que la sociedad en general lo está viendo bastante bien. Y bueno, dentro del colectivo LG, pues lo que es la letra G ha salido bien parada. A partir de la década de los 2000 se han consolidado, se han afrontado muchos derechos. Y creo que la sociedad está aceptando, encajando y naturalizando. Otra cosa es en la T de ese colectivo, que es lo que yo soy, me represento. Pero eso ya, si quieres, hablamos más tarde. Sí, bueno, también te quería preguntar, porque sí que al menos me parece que fue una puerta, ¿no?, para empezar a tratar el tema y para visibilizaros. Ya llevabais, desde luego, como hemos visto, unos años trabajando en asociaciones, pero yo creo que seguía siendo como un gueto también en su propio armario, aunque hubierais salido del armario personal, ¿no? Pero era como estabais juntos pero aislados, ¿no? A ver,
Algo así puede ser. Ya en los años 90 no era tanto así, al menos yo lo viví en Madrid, no era tanto así. En los años 90 ya había un aire de libertad que ya se olía y a la gente le gustaba olerlo. Evidentemente había rechazos, como lo sigue habiendo ahora, pero se había encauzado a través de las luchas, de la visibilización, de los escándalos, porque no nos olvidemos que el orgullo gay nace como consecuencia, o mejor dicho, nace para causar escándalo y sensación como herramienta de visibilización, de que digan, mira, y de ahí sigue haciéndose ahora aún todavía. Yo no soy partidaria de determinadas exposiciones, pero bueno, debido a eso y a esa lucha, a esa unidad, a ese peso, a gente como Cerolo y otros muchos que hubo, el colectivo tuvo un implemento importante en la sociedad y adquirió, entiendo, que su sitio, al menos por derecho y jurídicamente. Por un lado sería un momento de visibilidad y de actualizaros, ¿no? de poneros al día dentro de la sociedad, pero quizá que lo realmente importante es abrir el debate que se abrió entonces de vuestros derechos como colectivo, que yo supongo que mucha gente pensaría, bueno, ya no los matamos, ya no los metemos en la cárcel, ya no les damos palizas, bueno, ahora ¿qué quieren? ¿No? Y en ese momento de comenzar a conquistar leyes es cuando se vio que había mucho por conquistar. Sí, muchísimo, y sigue habiendo, repito, y creo que todavía más. Yo he oído comentarios pues de todos los tipos, pero hasta el tipo de decir, pero bueno, ¿y ahora qué más quieren? Pero ¿quién se han creído que son? A ver, dices, bueno, no es pedir cosas, pedir derechos, no es un capricho, es un derecho. ¿Y qué ocurre? Que la sociedad no estaba acostumbrada a que colectivos, como puede ser en el caso vuestro, en el de otros muchos, pues de repente se rebelasen y pidiesen lo que crees que se corresponde, que aún seguimos pidiendo, porque ya veis, la ley trans aún está dando vueltas por los cajones de Madrid. A ver, lo dicho, los años 80, 90 vino un soplo de libertad, se aprovecharon ocasiones, el asociacionismo impactó, hizo su causa, su efecto, y a partir de la década de 2000, y con la llegada de Zapatero, etcétera, etcétera, hubo muchos derechos que se consolidaron. Y a pesar de los avances, la situación de la mujer parece seguir igual o peor, ¿no? Como comentábamos. Casos de violaciones brutales como el de La Manada, asesinatos a mujeres, tanto por las cifras de violencia machista crecientes como otros casos en la que la víctima era aleatoria para el asesino, están detrás de un gran hartazgo. Las asociaciones feministas se organizaron en 2018, en principio para un nuevo 8M, como todos los años, pero ya no fue igual. Me gustaría que nos contarais un poco qué supuso el 8M de 2018 para vuestros colectivos. Si os parece, pues Tamara, empezamos y vamos así haciendo un recorrido. ¿Qué significó para ti y para tu colectivo? Pues concretamente para mi colectivo coincidió muy bien porque fue una plena apuesta por la sororidad femenina gitana, ¿no? Entonces, el conseguir que las mujeres gitanas echaran a la calle, ¿no? Y dejar a los esposos conciliando tiempos, niños y demás, fue muy importante. Es cierto que no es suficiente, ¿no? Siempre decimos que es un acto puntual que debe considerarse todos los días, pero muy positivo, la verdad que sí. Pues bueno, en mi caso y en mi opinión, pues creo que todo lo que, digamos que fue la culminación de ese momento donde, como decía antes, alguien ya se rebeló y dijo, ya está bien, ya vale, y vamos a la calle y vamos a por todas. Y es la lucha que hay que seguir, no queda otro camino. Y cuando viste esa oleada que estaba en todas las ciudades, que se vestían de morado, que mujeres de todas las edades, tipo condición, estaban en las calles, ¿qué sentiste, Chillán? Pues emoción y a la vez orgullo.
Es decir, estamos aquí, somos españoles, somos un gran pueblo, pero no somos tontas. Carmen, porque también, bueno, estás en la coordinadora 8M, ¿cómo fue? Porque vosotras a lo largo de toda esa década, de esas décadas habíais hecho el trabajo constante. Años atrás los 8Ms no eran ni muchísimo menos tan multitudinarios. ¿Cómo lo viviste? ¿Ya se veía en el precalentamiento, por decirlo así? Sí, vamos, los 8 de marzo, porque yo siempre digo que sí, el 8M es como... Pero los 8 de marzo salíamos a la calle muy poca gente, ¿eh? Y se reivindicaba. Es verdad que el 2018 supuso un antes y un después. Yo recuerdo con mucho, bueno, pero llorando. Yo recuerdo la manifestación del 18 llorando cuando terminamos en la plaza del Pilar, miles y miles de mujeres. Tengo que decir que es verdad que la mayoría éramos mujeres porque, bueno, en aquel momento se veía la necesidad de que estuviéramos, sobre todo, que se nos visibilizara a las mujeres. Recuerdo, como dices tú, la huelga de cuidados, ¿no? El que entonces se vio. Y yo te voy a decir una cosa, yo ahora cuando estamos aquí hablando parece que todo está bien y a mí me da lo que estás diciendo tú y tú, creo que vamos retrocediendo, ¿eh? Entonces fue muy bonito, pero ¿qué quieres que te diga? Tengo tantas reservas a nivel de educación, la regresión que está habiendo, sobre todo en la gente joven, lo de las manadas fue después del 18 lo que está surgiendo ahora. Entonces, de verdad os lo digo, tengo tantas reservas de que sí, que tenemos que seguir estando en la calle porque me doy cuenta que tenemos todo por hacer, se nos visibiliza más. Y sí, es verdad, para el 8 de marzo, en todos los medios de comunicación, yo digo como que nos hemos puesto las mujeres de moda, ¿sabes? Y que el 8 de marzo se nos tiene que ver, pero oye, y el resto del año. Y luego otra cosa, el maltrato es muy difícil denunciarlo. Yo no he sido una mujer maltratada, pero me pongo a pensar, me pongo en la piel de una mujer maltratada y hasta que lo asume y lo denuncia porque sabe dónde va, que es un proceso muy largo. Yo, por desgracia, tengo amigas que lo han sufrido y de verdad, ¿qué queréis que os diga? Me da, es que no sé qué deciros, no estoy muy animada en ese aspecto, os lo digo de verdad, por muchas instituciones, muchos teléfonos que haya, pero y con vosotros lo mismo, o sea, es verdad, cuánta gente, cuántas agresiones a personas trans que hay, que antes no se veían. Pasó lo de la mujer orantes, igual ahora tienen que salir, nos manifestamos ese día, ya sabéis, aquí en Zaragoza asesinan por desgracia a una mujer, nos concentramos, pero parece que se olvida, es como lo que dices tú, otra muerta, venga, a ver, entonces de verdad a mí me resulta muy triste, te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Crees que esa fuerza tiene que seguir? Porque también es cierto que desde 2018 ha pasado una pandemia y además como que se ponía en entredicho el 8M y la participación como si eso fuera el mayor foco de difusión de COVID, que se puso hasta la etiqueta, claro, en el 8M. Pero sí que a lo mejor esa fuerza debería de seguir o tenemos quizá que diversificarla del 8M y repartirla por el calendario, ¿no? No, vamos, yo creo que tenemos que repartirla durante todo el año, la fuerza. Pero es verdad que en el 8 de marzo, yo quiero reivindicar el 8 de marzo, el 8 de marzo tenemos que seguir saliendo a la calle, porque es verdad que allí nos aglutinamos mucha más gente y se nos ve de alguna manera el poder que podemos tener las mujeres, que si lo ejerciéramos, como decían las cuidadoras, si pararan ellas, se paraba el mundo. O sea, si las mujeres paramos el mundo. Lo que pasa que nos lo tenemos que creer. Y yo de verdad, ahora por ejemplo, Hombres por la Igualdad está en la coordinadora y me encanta porque nos dais también lecciones, porque yo reconozco que en el fondo todas las mujeres tenemos también algo de machismo, por la educación que hemos recibido y nos cuesta mucho quitárnoslo. Yo como madre me doy cuenta que con mi hijo a veces digo, ¿pero qué he hecho? Entonces... Miriam, cuéntanos desde tu colectivo. Bueno, yo un poco de acuerdo con las compañeras, creo que fue un momento de unión, yo lo recuerdo con mucha emoción también. Nosotras salimos a la calle, llevábamos muchos años haciéndolo ya, pero creo que por primera vez está encendido, ¿eh? ¿El volumen? Acércatelo un ¿aquí? poquitín. ¿Así? Mira a ver cómo es. Pues eso, que llevábamos ya muchos años saliendo, pero sí que es cierto que por fin ese año conseguimos dejar de ser 4 o 5 las que juntábamos para salir a la calle para ser un grupo mucho más grande.
De acuerdo con las compañeras totalmente en que ese día tan emocionante y que nos fuimos todas a casa como tan grandes, ¿no? Viendo que estábamos en la calle, que formábamos parte todas de una misma lucha y que bueno, que estábamos ahí, que esto era solo el principio de lo que iba a pasar años después. Y la realidad pues ha sido que ha existido esa involución de la que hablaban ellas y que no sé qué es lo que ha podido pasar para que un momento en el que supuso ese estallido, reivindicación de derechos, visibilización, pues se haya convertido en que hayamos tirado para atrás en muchas cosas. Y Nerea, entiendo que tú también el 8M un poco agridulce, ¿no? Lo que comentabas antes, lo que adelantabas, que sí que está muy bien en que saliéramos todas a la calle, pero desde vuestro colectivo os teníais que quedar un poco también pendientes de los cuidados. Exacto. Ahí sí que fue, pues, creo que un momento muy bonito por parte de todas, de coincidir todas las mujeres y apoyarnos en la lucha. Y por complementar un poco lo que ya han dicho, creo que sirvió también para ver múltiples realidades, ¿no? O sea, aparte de ser mujeres, somos pues mujeres con realidades muy diferentes. No es lo mismo una mujer blanca, una mujer universitaria, una mujer migrante, una mujer racializada, una mujer pobre, una mujer madre, una mujer, ¿no? Entonces creo que a raíz de ahí también se han puesto otros conceptos como la interseccionalidad en la mesa, que creo que es importante entender cuando hay una acumulación múltiple de discriminaciones, como decía Miriam, aunque sí que fue un poco agridulce. Creo que la pandemia también ha puesto en valor los cuidados, junto con el 15M, de que es importante. Y por añadir un poco al debate que estamos teniendo todas de la involución, creo que por mucho que empujemos desde administración, sociedad civil, tejido asociativo, etc., un cambio social, que de hecho somos el ejemplo de que hay que empujarlo, ¿no? El que se legitimen y se permitan ciertos discursos de odio dentro de la esfera pública, política, social y estatal, pues creo que es peligroso, ¿no? Y yo veo ahí el foco de la involución, de que se está legitimando un discurso de odio peligrosísimo y una normalización de la violencia de múltiples formas que bueno, que si se permite, pues se normaliza. Yo creo que, siguiendo la idea de lo que estamos hablando, fue un momento de éxito, de alguna manera de recoger el fruto de muchos años de trabajo y de lucha, y precisamente como consecuencia del éxito se produce una involución. ¿Por qué? Porque en las sociedades muchos, se habla del 2016, pero es el momento de que muchos regímenes autoritarios aparecen en el mundo, el momento Trump, el momento Bolsonaro, el momento de líderes autoritarios, el momento de surgimiento de la extrema derecha. O sea, en la medida en que el movimiento feminista se ve como una posibilidad de que de verdad estamos construyendo un momento de igualdad, y donde llamarse hombre feminista pues ya no chocaba, porque considerábamos que nosotros como hombres teníamos también un papel muy importante, se produce una involución política y ya todo lo demás ha sido una lucha contra determinados movimientos que consideran que se ha ido demasiado lejos, entre comillas, porque hay una pérdida de poder masculino hegemónico y que eso cuesta, porque el que tiene el poder lo quiere mantener a toda costa. Eso lo estamos viendo ya sea en el momento económico, ya sea en el momento político, y entonces ese es el momento en el que estamos viviendo, que realmente se vive con un cierto desasosiego. Y las personas jóvenes que pensaban o piensan, cuando se habla con ellos, con nuestros hijos, que ya viven en una sociedad igualitaria, entonces en ese momento dejan de luchar y efectivamente les haces ver que queda todavía mucho por conseguir, pero no tienen la misma ilusión, implicación, ni trabajan por ese cambio de verdad que pensamos que todavía hace falta mucho, ¿no? ¿Creéis también que fue un momento de salida del armario de los hombres en la reivindicación feminista? Lo digo porque hasta ese momento a las cosas feministas, el acto que fuera, iban mujeres, o mayoritariamente, pero muy mayoritariamente mujeres, por no decir que los hombres ni aparecían. Y en ese momento quizá os sentisteis algo implicados y que teníais también que responder. Y también en eso
No sé si no hemos ido también para atrás, que como que en aquel momento muchos hombres se sumaron y ahora no sé si se sumarían a ir a una manifestación. Efectivamente, era un momento de visibilizar también a los hombres. Es verdad que en las manifestaciones se ven cada vez más hombres, más jóvenes, más familias que pueden ir juntas porque entienden que es algo que afecta a todas las personas, no solamente a las mujeres, que ya han luchado durante muchos años por conseguir esa igualdad. Pero también es verdad que muchos hombres pues van como a remolque, ¿no? En ese sentido, como que sí, como si les tuvieran que ir pidiendo más para conseguir más igualdad. Nunca toman la delantera, nunca, o casi nunca, excepto excepciones, trabajan para una sociedad igualitaria. Cada vez vemos más hombres en labores domésticas, en labores de cuidados, es verdad, pero al mismo tiempo no lo asumen como propio, excepto una minoría, y lógicamente en ese sentido estamos en un momento de una cierta situación de parón, de ese tsunami que se vio en el 2018 y que todavía tiene que evolucionar hacia esa sociedad igualitaria donde aparezca que el trabajo, el poder, todo se iguale en ese sentido, y todavía va a haber muchas resistencias por parte de los hombres y por parte de los poderes económicos y etcétera, y mediáticos en muchas maneras, que están luchando porque ya vale, ya hemos conseguido lo que queríamos, ya han conseguido las mujeres tener derechos, ya van a la universidad, ya etcétera, etcétera, y entonces ya, ¿qué más quieren? Ese es un curso demoledor porque resulta que no quieren visibilizar toda una serie de diferencias en el tema de trabajos, en el tema de los cuidados. Todavía las mujeres dedican de media 2 o 3 horas más diarias que los hombres a trabajos, vamos a decir, no remunerados. Es decir, que todavía queda bastante por conseguir esa igualdad. Y todavía parece que ya la hemos conseguido cuando todavía falta mucho. Y Teresa, ¿vosotras cómo lo vivisteis? Porque además llevabais muy poquito tiempo como asociación, que realmente os habíais hecho visibles. ¿Cómo fue ese momento? Para nosotras fue realmente el segundo 8M como asociación. Fue súper emocionante llegar a la Plaza del Pilar, ese tsunami de María Morada, pero como dice Carmen, a fecha de hoy ese movimiento está desinflado. Y la igualdad está cuestionada todos los días por corrientes políticas que niegan la igualdad, niegan la violencia contra las mujeres, porque vamos a hablar de violencia contra las mujeres, no de violencia de género. Y todas las violencias machistas están repuntando, alentadas por este negacionismo. Es un retroceso que creo que no debemos de permitir. Y avanzando ya desde este 8M, como decimos, fíjate, han pasado 4 años, casi 5, no llegan a 5, pero parece que hagan muchísimo más, ¿no? Con la pandemia por en medio. Me gustaría conocer también un poco en qué estáis en vuestras entidades, cuál es vuestra lucha, dónde fijáis vuestros objetivos y también cómo veis la lucha feminista. Pues empezamos, si te parece, por orden inverso. Vale, nosotras seguimos luchando, poniendo voz a todas las víctimas que no tienen voz o que les han acallado su voz, asesinándolas. Luchamos contra los movimientos negacionistas, damos la mano a las víctimas para que se empoderen, para que se reconozcan como víctimas, para que pregunten, salgan, pregunten, se cuestionen y den el paso de denunciar, pero siempre de la mano. ¿Mejora la cosa? ¿Seguimos igual? ¿Sigue habiendo...? A ver, yo creo que la violencia de género y los asesinatos han existido siempre, existen y no es que sean más, es que se visibilizan más, se denuncia más. O sea, la violencia es la misma, pero se ve más porque se pronuncian más denuncias. Y en ese sentido también hablabas de luchar contra los movimientos negacionistas. Es un terreno que ya creíais conquistado, que hay que volver a conquistar, ¿no? Hay que volver a conquistarlo y sobre todo hay que conquistarlo con la juventud, que están calando, los mensajes negacionistas están calando mucho y de odio.
O sea, un odio a las personas trans, un odio a la violencia de género que dicen que no existe. Todo eso está calando en la sociedad más joven y es un paso atrás. Vuestra visibilización, que es la más dura, también la más directa, como para llegar a la gente, un poco a dónde llega, en qué sois visibles, a dónde queréis llegar también para acercaros a la sociedad. Bueno, necesitamos más medios, más medios. A los políticos que van a escuchar esto, pues por favor, que todas las asociaciones que estamos aquí necesitamos más medios para llegar donde las instituciones no llegan y para seguir luchando contra esta lacra y por la igualdad. ¿Hasta dónde no llegan las asociaciones? ¿Hasta dónde no llegan? Las asociaciones no, las asociaciones llegamos donde las administraciones no administraciones quería decir. Pues ¿Qué os falta? ¿En qué huecos veis ahora, por ejemplo, en vuestra asociación, que sería más necesario que llegaran o poder cubrir? Nos faltan medios económicos, porque personales los tenemos, porque todas las socias y colaboradoras y colaboradores de Somos Más trabajamos de forma altruista y le echamos muchas horas, como todas mis compañeras y mi compañero. Nos hacen falta medios económicos, nos hacen falta también espacios físicos donde poder recibir a una víctima, y no el despacho de asociaciones de aquí 1 hora al mes, a la semana, que además coincide con horas que las víctimas o están trabajando o están con los hijos, con lo cual lo agradecemos mucho, pero porque no lo podemos usar demasiado. Entonces necesitamos medios. En esto sí que, si os queréis ir aportando luego o surge otro debate que queréis complementaros, por favor tenéis el micro abierto, que esto no es un turno excluyente luego. Teo, cuando quieras. O pensabas que igual Nerea también, que además sois muy complementarias. Exacto. ¿No? Iba a complementar porque gran parte de la monoparentalidad viene a raíz de la violencia de género, que cuando lleva hijos a cargo, pues entonces la gran mayoría de mujeres que atendemos en la entidad son víctimas de violencia de género, aparte de madres solas. Y donde no llega la administración y donde no llegamos las entidades, por mucho compromiso, esfuerzo y tiempo que pongamos, es en la protección. Creo que hay un marco legal que protege o que visibiliza la violencia contra las mujeres, pero que muchas veces cuando inician los procesos de denuncia están en una situación más vulnerable, entonces que o se dota de un campo de protección real o es muy difícil ponerte en valor y salir de una relación de violencia a costa de que tus hijos a partir de ahora pasen hambre. Entonces hay una falta de recursos increíble en materia de vivienda, de acompañamiento, hay espacios en los que hay riesgo por mucho que haya una orden de protección vigente, los puntos de encuentro necesitan una revisión importante y podría seguir. Sí, que hay muchas cosas que son materia de seguridad directa de claro, de eso las hay una mujeres. asociación no podemos aportar, o sea, ahí hace falta, bueno, pues hay una ley que ha amparado y que ha recogido una problemática muy real, pero creo que hay que darle una vuelta y ver en qué punto se ha aplicado y qué ha supuesto en la realidad de las mujeres que denuncian y complementarla o corregirla en todo lo que se pueda, por ejemplo. Hace falta más implicación política. Y que esa implicación luego se traduzca, entendemos, ¿no? Claro. En medidas reales, en dinero y en Sí, porque alentar a una mujer a denunciar así a lo loco, pues nadie le explica el proceso que enfrenta después, que no es ni corto ni fácil. Y eso no se lo explican. Y por eso muchas mujeres te dicen, ojalá, si yo llego a saber esto, no denuncio. Ese no estás sola es muy peligroso porque luego sí que lo están. Sí, porque luego sí que lo están, efectivamente, Nerea, luego lo estamos. A mí me gustaría aportar un poco a colación de esto. Imagínate si ya de por sí la situación de una mujer es muy complicada para denunciar, con todas las trabas que va a encontrar, pues ya cuando hay discapacidad es un apaga y vámonos. No tenemos recursos accesibles, mujeres que se encuentran solas, que no saben qué hacer con ellas, que no hay recursos adaptados como casas de acogida, a la hora de poner una denuncia se encuentran con todos los problemas del mundo. Entonces esto también, aquí un pequeño tirón de orejas a la administración otra vez. Entiendo más que también como tirón de orejas, pero también porque son cosas en las que vosotras estáis ahora en la lucha también, es decir, es el motivo por el que trabajáis y donde entiendo que vuestras asociaciones están trabajando. Teo, te quería preguntar también porque hubo un momento, como decimos, hace 40 años que la gente consideraba que había que construir
libertades, había que construir un país y se implicó en causas en las que esas personas creían. En vuestro caso, ¿hay relevo generacional? ¿Hay interés en las nuevas generaciones por sumarse a la vida asociativa? Pues no. Poca, como no vamos... Quería preguntarle también le quería preguntar a Carmen, si después te iba a trasladar a ti, Carmen, la pregunta. Sabemos que poca, pero eso no desmoraliza porque seguramente tienen otra manera de ver las cosas, y hay que intentar conectar con las inquietudes de las personas jóvenes, con sus problemas, porque si no, evidentemente, no avanzamos. En la asociación ahora estamos trabajando el tema de la prostitución, de acuerdo con el tema de la nueva ley que está en el Congreso, abolición, legalización. Nos hemos reunido con grupos de feministas que están a favor de la abolición y con grupos de feministas que están a favor de la legalización. Hemos, de alguna manera, pues, estudiado toda la legislación que hay en Europa, que sabemos que es varia, y vamos a hacer una jornada sobre el demandante de prostitución, para analizar por qué nos preocupa el tema de los hombres. Evidentemente puede haber otro tipo de prostitución, porque los hombres siguen siendo usuarios de prostitución en una sociedad donde se supone que tenemos cotas de mayor igualdad de acceso a la sexualidad. En ese sentido, entendemos que, independientemente de abolición o legalización, hay un problema de demandantes de prostitución, que no solamente disminuye, sino que aumenta a través de redes, a través de otras maneras de acceder a la prostitución hombres, y entonces vamos a analizarlo en una jornada que queremos organizar en enero, que ya hemos contactado con hombres y mujeres que han analizado el tema con una cierta profundidad, y creemos que es una lucha también a favor de la igualdad, porque en la medida que evitemos, por supuesto, la trata, que eso está, todo el mundo tiene claro que la trata debe ser abolida y debe lucharse con más medios, independientemente de que sabemos que hay una parte muy importante de trata dentro de la prostitución, pero sí que creemos que debe reducirse el uso para que vivamos en una sociedad donde la sexualidad se viva de una manera igualitaria, sin necesidad de cobrar por ello. Carmen, un poco continuando el debate que hablábamos. Sí, bueno, lo del relevo generacional, vamos a ver. Yo también entiendo que ahora, por ejemplo, yo veo que conforme van pasando los años, la vida es mucho más estresante y que no es lo mismo hace 40 años que ahora. Entonces, antes, por ejemplo, las mujeres, había muchas que no se habían integrado al mundo laboral, tenían más tiempo. Ahora, por ejemplo, la mayoría de las mujeres están integradas en el mundo laboral, si quieren ser madres, tienen hijos que cuidar, y por desgracia no es compartido en los cuidados. Entonces siempre son las mujeres las que tienen que estar metiendo más horas al cabo del día para sus cuidados, porque es verdad, aunque haya hombres que intenten o que se dan cuenta que en su familia tienen que ser más corresponsables. Yo, por ejemplo, que tengo amigas que tienen niños, dice, al final las mujeres el peso lo llevamos en la cabeza, porque todo lo que tenemos que hacer, no sé por qué, no sé si será algo genético que tenemos nosotras. Sí, o sobre todo cultural, no genético. Sí, genético, no es. pero es que lo parece que sea genético, sí. Porque no lo sé, yo creo que sí, que es cultural, pero es verdad. Entonces me doy cuenta que eso llegará un momento... Dices que es un relevo generacional a las dificultades que pueda haber, se une, la mujer todavía tiene más problemas. Claro, por eso entonces veo que a las mujeres les cuesta mucho más, y eso que es verdad, que vamos a cualquier sitio y, por ejemplo, en la casa, en la Universidad Popular, en la Universidad de la Experiencia, la mayoría somos mujeres. En todos los sitios, es verdad, en todos los sitios somos mujeres. Pero es cierto que nos damos cuenta que la gente joven tiene otras necesidades y ahora otras prioridades, como para integrarse a lo mejor en asociaciones vecinales. Tienen otra forma también de vuestro ¿no? colectivo, además, es que siempre se ha diferenciado, además, o sea, porque una cosa es la Federación de Barrios, que evidentemente todos nos podemos imaginar las peticiones, o conocemos, de hecho, las peticiones que las distintas asociaciones de barrio han tenido, que es por mejorar propiamente el barrio. Pero sí que la Comisión de la Mujer ha ido también por otro camino, se ha creado una entidad propia. ¿Cómo veis también que igual no es el mismo problema el relevo generacional en un sitio que en otro, la Comisión de la Mujer o en
en la FAG en general, o sí es igual? Nosotros sí que tenemos, se van incorporando mujeres jóvenes de barrios, de los barrios nuevos, ¿no? Tienes Valdespartera, tienes Parque Goya, que son mujeres que están ahora entre 30 y tantos y 40 y tantos, que tienen niños y que siguen viniendo allí. Pero sí que es cierto, bueno, nosotras en las asociaciones, lo que sí que me doy cuenta que trabajamos mucho es el acompañamiento a personas que sufren violencia. Porque hay que reconocer que para que una persona cuando sufra violencia, si tiene una mano, como decías Teresa, que le acompañes, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. Es más fácil si tienes una amiga o alguien que se lo puedas decir, porque es muy complicado el asumir que eres una persona que está sufriendo violencia. Muchas veces hasta que te das cuenta. Si te dan una paliza, sí, pero otro tipo de violencias te cuesta más. Entonces, eso sí que lo tenemos nosotras muy metido en nuestras asociaciones. Intentamos compartir nuestro espacio, un poco de seguridad, ¿no? Y luego acompañarlas a cualquier sitio que necesiten. Y además de ese acompañamiento, no sé si hay alguna otra línea de trabajo en la que estéis que te gustaría destacar también. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo, bueno, siempre la Cátedra de Igualdad de Género en la universidad siempre imparte charlas por todos los barrios de cosas que nos parecen muy interesantes y sobre todo son talleres para crecer como mujeres, estar preparadas e implicarnos en toda la sociedad, en todo lo que supone la sociedad y el barrio, no solamente que sea un espacio de hombres, que es lo que decimos, ¿no? Que parece que hay apartados que parece que la visión del hombre está más, no sé, como más especializada o que tienen un poder para decidir que importa más, ¿no? Su forma de ver que nosotras, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en las grandes empresas, cuando ves allí todos los hombres que están en primera fila y a lo mejor te ponen una mujer, ¿no? Pero es verdad que todavía las decisiones importantes las toman, y en los políticos, hablando de la regresión, me parece que sí que estamos... Me preocupa políticos jóvenes lo que están hablando en cuanto al feminismo, o sea, achacando que la violencia no existe, que nos lo inventamos. Por ejemplo, el vicepresidente de Castilla y León, ¿no? Me parece un impresentable cómo nos trata y lo que dice de las mujeres, ¿no? Txella, en vuestro colectivo en que estáis, supongo que con toda la mirada puesta en concreto también en la ley trans, que por supuesto que nos hablas de eso, pero no sé si también estáis con algún otro frente. A ver, lo nuestro es un ciclo constante, y sí que va a ir relevo generacional. Quiero decir, cada vez tenemos personas más jóvenes del colectivo que vienen y se asocian. Incluso estamos hablando de niños, niñas que vienen con sus mamás, sus papás, porque quieren dar el paso de hacer la transición. Ahí lo que hacemos es darles un apoyo, un asesoramiento y un acompañamiento lo mayor posible. También hacemos una labor que creo que es muy importante, que es una ayuda sanitaria. A ver, nuestro colectivo ha estado muy marcado por el VIH y enfermedades de ese tipo. Ahí, en nuestra asociación, mi compañera Leticia, que es la titular, hace diariamente montones de pruebas, todo de forma gratuita y de forma muy discreta y muy anónima. Esto está funcionando muy bien a nivel de nuestro colectivo. Y estamos ahora en una cosa muy importante, que además viene a colación y se vincula con lo que es la violencia de género. Estamos haciendo meter en la cabeza a gente de nuestro colectivo que denuncien. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, porque habiendo leyes tenemos herramientas, porque está en nuestra mano erradicar la violencia. No hace más de 4 años se cambió en el Código Penal, se incluyó como delito de odio el artículo 521, donde es un amplísimo paraguas. El otro día en Comandancia estuvimos hablando de ese tema. Todos los cuerpos de seguridad han creado un protocolo y unos dispositivos especializados en esto, igual que existen en violencia de género. Lo que sí tengo que decir también, igual que dijimos allí, que es donde hay un punto que acaba la labor policial,
y entra la labor judicial. Y ahí no quiero desmoralizar a nadie, no quiero hablar mal de nadie, pero es otro tema, es otra cuestión. Y yo, un grito que lanzaría aquí a todas nuestras asociaciones, a los políticos que estéis, tenemos que hacer una apuesta en común para que cualquier persona que quiera denunciar lo tenga tan fácil y lo tenga tan poco farragoso jurídicamente, pero para eso hace falta recursos. Recursos y formación, Cheya, de todos los Sí, operadores pero con jurídicos recursos también. vamos a buscar Sí. el gabinete jurídico mejor que haya, o mejor que se pueda soportar, para que lleve adelante, encauce todas esas denuncias. Cuando me refiero a operadores jurídicos, me refiero a la policía que nos recoge las denuncias, a los jueces y juezas que nos juzgan sin perspectiva de género. Eso, pero este tema, vamos a ver, cuando hay una denuncia... Porque justo a eso se refiere Cheya, o sea, Justo me refiero a esto. a la perspectiva de, Cuando hay una de denuncia, género en la Por eso te digo justicia. que hay que Cuando hay una ir denuncia, por ahí. yo lo que sí te puedo decir que por parte de los cuerpos de seguridad del Estado existe todo un protocolo y una voluntad avanzadísima. Pero claro, eso tiene un recorrido y acaba ¿dónde? En Fiscalía, y de Fiscalía va un juez. Ahí es donde a lo mejor se debe entrar, porque cualquier denuncia puede ir acompañada de una cosa que se llama acusación privada. Si no me gusta lo que el fiscal propone, que es muy probable, porque ve desde otra perspectiva o con unos criterios diferentes, tengo una acusación privada que va a decirle, no, señor juez, eso no, esto no, es esto, y esto va a misa. Ojo, para eso necesitamos unos recursos y una plataforma de unión que vincule todo eso. Miriam, no sé si aparte de la aportación que has hecho también en violencia machista en vuestra asociación, ¿estáis trabajando en alguna otra línea que te gustaría comentar? Sí, bueno, nosotras trabajamos también sobre todo en visibilización. Como decía Cheya antes, al final para conseguir normalización lo que tenemos que hacer es visibilizarnos y que se nos vea como parte de la sociedad. Trabajamos mucho en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Falta todavía ese empujón que nos haga sentir pues que bueno, que formamos parte de esto y que tenemos que estar pues de una forma activa en el empleo, en la educación y por supuesto también en las mujeres que son víctimas de violencia a la hora de denunciar y de hacer ese acompañamiento que tan importante nos parece. Seguimos reivindicando pues un montón de circunstancias que nos parece que todavía no hemos alcanzado la igualdad, pues como os decía, desde el tema médico hasta el tema de accesibilidad y bueno, pues esas son un poco las líneas en las que estamos trabajando ahora. Tamara, nos comentas tú, si te parece, acércate el micro para que te podamos escuchar mejor. Bueno, yo un poquito por compartir las exposiciones, particularmente pienso que ciertas condiciones suponen un pesar y una acción de más, ¿no? El ser mujer, sentirte mujer, pertenecer a ciertos colectivos, violencia de género, hombre que apuesta por la igualdad, madre soltera, con discapacidad, mujer de barrio, son condicionantes que suponen una capacidad de acción de más, ¿no? Hablábamos de cuáles son las trabas o las lagunas de la administración. En sí yo creo particularmente que no hay ninguna laguna, voluntad existe. Quizá el punto de encuentro sería este, ¿no? Concretar la administración al lado de las entidades especializadas, que somos más las que estamos más cerca de las personas que representamos. Quizá la administración no tiene a estas personas tan accesibles. Yo creo particularmente... Sois una importante labor dentro de la democracia, un eslabón muy importante para conectar con mucha gente, con colectivos. Creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Hemos hablado y yo creo particularmente que hemos avanzado mucho. Queda mucho por hacer, pero hemos avanzado, ¿no? En el ámbito legal, pues como comentábamos, respecto a la población gitana, hoy en día estamos un poco en el avance de ver la herramienta de la Ley Integral de Igualdad de Trato, qué va a suponer, ¿no? Porque estamos encontrando mucha discriminación y más cuando hablamos de mujer gitana. Entonces estamos un poquito viendo
este tema. Sí que es verdad que nos encontramos en un punto de trabajo que supone, ¿no?, enfrentarnos a las barreras internas a la propia comunidad, ¿no? Yo en mi trabajo diario es sensibilizar a mi propia comunidad de que la desigualdad o el patriarcado no es propia de la comunidad gitana, sino que nos atraviesa el conjunto de la sociedad. Partiendo de esa línea, la capacidad de acción se favorece. Pero de puertas para afuera, ¿no?, un poquito las barreras que encontramos es que existen numerosos casos de discriminación. Necesitamos unas apuestas claras que pasen con herramientas legales que penalicen cuanto menos la discriminación tan cotidiana que vamos encontrando, ¿no? Porque yo me siento privilegiada, estoy aquí sentada como mujer gitana rural, universitaria, pero podéis creeros que me ha costado más de 2 años alquilar piso. El otro día lo comentaba. Y quizá paso desapercibida, pero, jolín, presento la nómina, en primer lugar ven en el lugar donde yo trabajo, Fundación Secretariado Gitano. Uy, ¿y tú por qué trabajas ahí? Segundo, ven mi apellido, Clavería. Entonces, claro, son ciertas que, claro, el día a día de nuestras entidades es trabajar por la comunidad, por nuestro colectivo. Encontramos que quizá desde fuera se señaliza al colectivo de que tenemos que currárnoslo más, pero es que exteriormente encontramos muchas barreras, entonces es necesario que se remuevan. Me gustaría también en este punto abrir el debate si algunas de ustedes quieren comentar algo, quieren aportar, quieren preguntarle a alguna de las personas que están aquí esta tarde, ¿tienen alguna cosilla que contarnos? Pues si no hay nada, también lo podemos solucionar después con una cerveza, tranquilamente, que es como más nos gusta hablar, yo creo, a todos, a todas. Y pues como han visto, en algo más de hora y media hemos repasado 40 años de historia de esta ciudad, de asociaciones y de mujeres, de democracia y de lucha por la libertad. En el trabajo colectivo muchas veces da la sensación de que no se avanza, de que se va para detrás, pero aun con fallos y retrocesos, echando la vista atrás, vemos que el camino andado es amplio y que nos aleja de aquella situación de todo por construir que teníamos en los 80. Con nombre propio o de manera anónima, son muchas y algunos quienes luchamos desde hace años por la igualdad, un complicado camino en el que hay que seguir por nosotras y por quienes nos seguirán. Dijo Simone de Beauvoir, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Y para esto último, lo mejor es hacerlo de manera organizada. Las asociaciones que aquí han pasado esta tarde con vosotras se han mostrado como una herramienta muy útil para avanzar y, en definitiva, esto es democracia. Gracias a todos, a todas, por la atención y muy buenas tardes.